Hola, el día de hoy voy a presentar un podcast sobre el libro Marcelino Pan y Vino. Hola Francis, gracias por invitarme a este lugar donde vamos a hablar del podcast de tu libro que ya leíste, Marcelino Pan y Vino. Te quería preguntar a qué se debe ese nombre del libro. Se llama así porque en primeras es el nombre del niño que pusieron. Al niño le pusieron ese nombre. Al inicio lo iban a mandar en adopción, pero antes de mandarlo en adopción o mandarlo a algún orfanato, le decidieron bautizar y ponerle un nombre. Y no sabían qué nombre ponerle y le iban a poner San Francisco. Pero estaban justo en el San Marcelino y se decidieron por ponerle Marcelino. De ahí tuvo un amigo que es Jesús, que esa parte no sabría explicar muy bien, pero él sabía ir a visitarle y les sabía dejar comida, pero a escondidas, y la mayoría de veces les sabía dejar pan y vino de comida, que eran las sobras que quedaban, y entonces le decidió poner Marcelino Pan y Vino. Ya ahí entiendo entonces por qué el nombre de Marcelino Pan y Vino. Otra pregunta, Marcelino, ¿con quién era más pegado? ¿Con quiénes tenía mayor amistad? ¿Con quién pasaba Marcelino? La mayoría del tiempo pasaba con los frailes y se llevaba muy bien con ellos, pero de ahí tenía dos amigos, aparte, que era Manuel, que era un amigo imaginario de una vez de una familia que se estuvo mudando. Y le pidieron permiso a los frailes para poder como acampar ahí hasta pasar la mudanza. Y entonces esa familia tenía un hijo llamado Manuel, que al final se termina yendo, pero termina como amigo imaginario de Marcelino. De ahí tenía un amigo que era un gato que se llamaba Mochito, que en una parte del libro después de un tiempo muere porque ya estaba casi desde que empezó ese tipo convento o así de los frailes. Y también sus amigos eran los animales, aunque los sabía maltratar un poco. Entonces el gatito murió por viejito, no porque tuvo algún accidente. ¿Y por qué Marcelino maltrataba a los animalitos? Marcelino no sabía que los maltrataba, pero a veces hacía daño. Con su amigo el gato Mochito, Mochito sabía estar jugando con los ratones, pero Marcelino los sabía matar y Mochito no los quería matar en sí, él solo quería jugar con ellos y eso Marcelino no sabía. De ahí sabía encerrar a los insectos y a sapos como en baldes llenos de agua para que no se escapen, pero al final los frailes les sabían dejar en las noches libres a los animales. Entonces Marcelino pensaba que le ayudaba al gatito matando a los animales, pero en realidad era por juego. Interesante. Y otra pregunta, ¿qué parte del cuento o qué es lo que te pareció más importante, interesante a ti? A mí me pareció interesante y chistoso el nombre que les puso a los frailes, como al fray que cuidaba la puerta, Fray Puerta. Al fray más enfermo y un poco viejo le decía Fray Malo, no porque era malo, sino porque estaba enfermo. Había un fray que le daba de comer papilla cuando era bebé y él sabía cocinar, y entonces eso le contaron a Marcelino y Marcelino decidió ponerle Fray Papilla. De ahí hay quien sí es el líder de todo eso, es el Padre Superior, que él es el más antiguo, que fue uno de los primeros 3 que inició esa especie de convento. Bueno, muy interesante entonces lo que me cuentas y gracioso también eso de los nombres a los frailes. Para finalizar, te quería hacer una pregunta, si tú recomendarías este libro. Yo sí lo recomendaría, me parece que tiene una buena historia y sí te informa muy bien, o sea, sí te da un buen mensaje. Sí, Daisy lo recomendaría, me parece un muy buen libro. Y este fue el podcast sobre el libro Marcelino Pan y Vino.